Mi mejor amigo me expulsó del negocio que construimos juntos, pero olvidó quién tenía los contratos. Deja las llaves sobre la mesa, me dijo Sergio desde mi propia silla. Durante 6 años me había sentado allí para resolver retrasos, tranquilizar clientes y calcular cómo pagar las nóminas. Aquella mañana, mi mejor amigo ocupaba ese lugar mientras su novia sostenía una carpeta con mi nombre y un abogado al que nunca había visto evitaba mirarme. ¿Me están despidiendo de la empresa que fundé?, pregunté. Sergio juntó las manos. Te estamos separando por bajo rendimiento. 3 semanas después, ese mismo hombre me llamó 34 veces en una sola tarde. No respondía a ninguna. Para entonces, varios clientes ya le habían preguntado por qué estaba usando contratos que no podía ejecutar, un proveedor había suspendido 2 cuentas y el abogado que presenció mi despido había comenzado a enviar correos mucho menos seguros. Pero si creen que yo lo había previsto todo o preparé una venganza perfecta, no fue así. Confié tanto que cometí errores capaces de dejarme sin empresa y casi sin pruebas. Él olvidó que un negocio no se sostiene con un logotipo bonito, sino con obligaciones, permisos y personas que recuerdan quién cumplía cuando algo salía mal. Me llamo Martín, tengo 39 años, y conocí a Sergio trabajando en mantenimiento para oficinas y comercios. Yo coordinaba cuadrillas, él vendía. Podía entrar donde nadie quería atenderlo y salir con una reunión agendada. Éramos una combinación extraña, pero efectiva. Yo hablaba de tiempos, riesgos y costos. Él hablaba de confianza, presentación y crecimiento. Durante 4 años almorzamos juntos casi todos los días. Conocí a mi esposa, Laura, y había cargado a mi hija Emma cuando era bebé. Yo lo acompañé al hospital cuando murió su padre. Si alguien me hubiera advertido que debía desconfiar de él, habría pensado que esa persona no entendía nuestra amistad. La empresa nació después de que nuestro antiguo empleador perdiera un contrato grande y despidiera a casi 20 personas. Sergio y yo recibimos la noticia el mismo viernes. El lunes, tomando café en mi cocina, él dibujó un nombre en una servilleta, Punto Norte Servicios. Tú sabes hacer el trabajo, dijo. Yo sé conseguirlo. ¿Por qué seguir construyendo para otros? Yo tenía ahorrados unos $18,000 destinados a la cuota inicial de una vivienda. Sergio podía aportar 12,000 y un automóvil usado. Laura no se opuso, pero puso una condición sensata. Todo por escrito, incluso entre amigos. Lo hicimos, aunque no tan bien como creíamos. Constituimos una sociedad de responsabilidad limitada al 50%. Un contador preparó los documentos básicos. El acuerdo decía que las decisiones extraordinarias requerían aprobación de ambos, pero dejaba zonas grises sobre funciones, propiedad intelectual y salida de socios. No pagamos por un acuerdo más detallado porque nos pareció caro. Ese fue mi primer error. El segundo fue aceptar una distribución informal. Yo manejaría operaciones y cumplimiento, Sergio, ventas y administración. Ambos tendríamos acceso a las cuentas. En la práctica, él revisaba los ingresos y yo los gastos. Ninguno vigilaba el panorama completo. El primer año trabajamos en un local con una gotera. Contratamos a Iván y Rocío. Yo atendía emergencias de madrugada. Sergio visitaba edificios con muestras impresas y una camisa impecable. Nuestro primer contrato importante llegó por una administradora llamada Elena, responsable de 3 centros médicos. Exigía seguro de responsabilidad, certificaciones vigentes y un responsable técnico identificado. La empresa todavía no tenía historial suficiente para obtener ciertas condiciones por sí sola, así que el contrato quedó firmado por Punto Norte, pero con mi licencia profesional, mi certificación y mi responsabilidad como supervisor designado. El seguro añadió un endoso donde aparecía mi nombre. Después ocurrió algo similar con una cadena de farmacias y un proveedor que abrió crédito basado en mi historial y una garantía limitada. Sergio estuvo en esas reuniones. Al tercer año facturábamos cerca de $420,000. Después de salarios, vehículos, alquiler, seguros e impuestos, cada socio cobraba $3,200 al mes y alguna distribución pequeña. Fue entonces cuando Sergio empezó a hablar de profesionalizar la imagen.
Somos demasiado buenos para seguir pareciendo un taller, decía. Contrató a una agencia para rediseñar el logotipo por $9,000. Yo consideré excesiva la cifra, pero cedí porque acabábamos de renovar el contrato de los centros médicos. Después propuso alquilar una oficina más grande, con sala de reuniones y recepción. Volví a ceder. Su novia, Valeria, apareció al principio como consultora externa. Yo la conocía de algunas cenas. Trabajaba en redes sociales y había manejado campañas para restaurantes. Solo será por 3 meses, me explicó Sergio. Necesitamos ordenar la comunicación. Nos cobrará menos que una agencia. Valeria comenzó cobrando $1,200 mensuales. 2 meses después tenía correo corporativo, tarjeta de gastos y el título de directora de marca. Le escribí a Sergio, directora. Pensé que era consultora temporal. Respondió, es solo un título para tratar con proveedores. Hablamos mañana. Mañana se convirtió en la semana siguiente, después en una reunión que nunca ocurrió. Después contrataron a Matías, primo de Sergio, para compras, a la hermana de Valeria para cultura interna y al cuñado de Sergio para los vehículos. Cada incorporación tenía una excusa tolerable. El problema era que ninguno me reportaba aunque afectaban operaciones. La primera humillación ocurrió en una presentación. Yo había preparado un plan para reducir fallas de ventilación sin cerrar locales durante horario comercial. Valeria diseñó las diapositivas. En la reunión, Sergio presentó el plan como nuestro nuevo método comercial desarrollado con Valeria. Esperé que mencionara mi nombre. No lo hizo. Al terminar, el cliente felicitó al equipo de ventas por los detalles técnicos. Sergio sonrió. Esa es la cultura que hemos creado. En el automóvil le dije que el método lo había desarrollado yo. Claro, Martín, todos sabemos eso. El cliente no. ¿De verdad vamos a pelear por quien hizo una diapositiva? Somos socios. Me hizo sentir mezquino. Terminé disculpándome por el tono. Después empezaron las reuniones que cambiaban de horario sin avisarme. Los lunes teníamos una sesión de planificación a las 9. 2 veces llegué y encontré la sala vacía. Sergio decía que la habían adelantado por una llamada. Valeria enviaba después un resumen con decisiones ya tomadas, cambiar el software de seguimiento, ofrecer descuentos, comprar uniformes nuevos. Cuando reclamé, Sergio me mostró un calendario compartido. Estaba actualizado. Tienes que revisar mejor. Yo revisé el historial. La modificación se había hecho 20 minutos antes de la reunión. No dije nada. Pensé que demostrarlo convertiría un problema de coordinación en una guerra de egos. Mi silencio fue otro error. También hubo señales financieras. Los ingresos subieron casi un 12%, pero el efectivo bajó. Aparecieron cenas de $240, suscripciones duplicadas, 3 videos por 6,500 y herramientas compradas por Matías a un conocido suyo. Yo revisaba lo suficiente para sentirme incómodo, no lo suficiente para entender el patrón. Siempre estaba apagando incendios reales, un técnico enfermo, una inspección, una fuga de agua, un cliente que exigía atención inmediata. Sergio aprovechaba esa diferencia. Tú encárgate de que cumplamos, me decía. Déjame conseguir el próximo nivel. El próximo nivel empezó a excluirme. Una mañana no pude entrar al panel de ventas. Escribí a soporte y me respondieron que un administrador había modificado los permisos. Valeria dijo que estaban segmentando accesos por seguridad. Otra semana, la contraseña de la plataforma bancaria dejó de funcionar. Sergio explicó que el banco había exigido autenticación nueva y me prometió gestionar mi usuario. Mientras tanto, si necesitas algo, me lo pides. No debería pedirte acceso a una cuenta que también es mía. No Dramatics. Es un procedimiento. Recuperé el acceso 4 días después, pero con permisos de consulta y sin capacidad para aprobar pagos. Él aseguró que era temporal. Por primera vez, Laura me dijo algo que no quise escuchar. No te están tratando como socio. Sergio está obsesionado con crecer. Se le pasará. ¿Y si no es una etapa? Me enfadé con ella. No porque estuviera equivocada, sino porque admitirlo significaba revisar 6 años de amistad y todos los documentos que había dejado de leer.
Un viernes recibí un correo de Valeria titulado Actualización de estructura. Incluía un organigrama. Sergio figuraba como director general. Ella, directora de marca y estrategia. Yo aparecía debajo de ambos como gerente de operaciones. Llamé a Sergio. Somos socios al 50%. ¿Desde cuándo eres director general? Alguien debe tener un título claro frente al mercado. ¿Y por qué Valeria está por encima de mí? No está por encima. El dibujo solo organiza áreas. Entonces cámbialo. Hubo un silencio. Estás reaccionando emocionalmente, dijo. Eso preocupa al equipo. Fue la primera vez que usó al equipo como si fuera una entidad separada de mí. También fue la primera vez que insinuó que mi reacción al desplazamiento era el verdadero problema. Solicité una reunión formal de socios. Sergio aceptó para el jueves siguiente. Preparé una lista de temas, accesos, contrataciones relacionadas, gastos, funciones y firma conjunta. El miércoles por la noche, su abogado envió un mensaje diciendo que la reunión se posponía por motivos de agenda. El jueves, sin embargo, todos estaban en la oficina. Yo acababa de regresar de una inspección cuando Valeria me pidió entrar a la sala. Allí ocurrió la escena con la que empecé. Sergio estaba en mi silla porque la habían llevado a la cabecera de la mesa. A su derecha estaba Valeria. A la izquierda, el abogado, el licenciado Paredes. Sobre la mesa había una carta de terminación laboral. Esto es absurdo, dije después de leer la primera página. No soy solo empleado. Soy propietario del 50%. Paredes respondió con voz cuidadosa. Su participación societaria no impide que se termine su función laboral. ¿Por bajo rendimiento? ¿Con qué evaluación? Valeria abrió una carpeta. Retrasos en informes, quejas sobre comunicación y resistencia a los nuevos procesos. Las quejas eran 3 correos. Uno de Matías reclamando que yo había rechazado una compra sin ficha técnica. Otro de Valeria diciendo que no entregué fotografías para redes sociales mientras atendíamos una emergencia. El tercero era de Sergio. Martín vuelve a bloquear decisiones comerciales. Esto no demuestra bajo rendimiento, dije. Sergio evitó mirarme. Hemos perdido confianza en tu capacidad para acompañar el crecimiento. La dirección. Yo soy la mitad de la dirección. Paredes intervino. No discutiremos hoy la propiedad. La decisión laboral tiene efecto inmediato. Se le pagarán las vacaciones acumuladas y lo correspondiente según la ley. ¿Y quién supervisará los contratos que exigen un responsable técnico? Sergio me miró por fin. Tenemos personal capacitado. Capacitado no significa designado. Mi licencia figura en 3 contratos y en 2 permisos. Valeria sonrió de una manera casi compasiva. La empresa es titular de los contratos, Martín, no tú. Ella tenía razón a medias, y esa mitad la hacía sentirse segura. No grité, quería hacerlo. Pensé en volcar la carpeta, recordarles cada madrugada que había trabajado y decirle a Sergio cosas que no pudieran retirarse después. Pero también pensé en Laura y en la frase, todo por escrito. Saqué el teléfono y pregunté, ¿puedo fotografiar la carta? Paredes dijo que me darían una copia. Me entregaron una caja para mis objetos. Valeria observó mientras guardaba una taza, 2 fotografías y una libreta. Cuando intenté llevarme un manual de procedimientos, dijo que era propiedad de la empresa. Lo dejé. Sergio extendió la mano. Las llaves. Las puse sobre la mesa. Recuerda que mi salida laboral no transfiere mi participación ni autoriza el uso de mi firma. Nadie va a usar tu firma, contestó. Esa frase sería importante después. En el estacionamiento me temblaban las manos. Llamé a Laura y solo dije, lo hicieron. 40 minutos después, yo seguía allí. Durante las primeras horas cometí otro error, quise enviar un mensaje masivo a todos los clientes. Laura me detuvo. Primero habla con un abogado. Si escribes furioso, les darás algo para usar contra ti. Esa misma tarde buscamos asesoría. La primera abogada que llamamos no podía verme hasta la semana siguiente. La segunda, Claudia Rivas, me ofreció una consulta al día siguiente. Me pidió que no accediera a sistemas de la empresa aunque mis contraseñas siguieran funcionando, que no copiara bases de datos y que reuniera únicamente documentos que ya poseía legítimamente. Ser socio no significa que puedas llevarte todo, explicó.
Y que te hayan despedido no significa que hayas perdido tus derechos societarios. Son problemas relacionados, pero distintos. Llevé mi contrato social, declaraciones de impuestos, la carta de despido, certificados, pólizas y correos enviados a mi cuenta personal durante años. Claudia encontró buenas y malas noticias. La buena, no podían cancelar mi 50% mediante una carta laboral. La mala, nuestro acuerdo era deficiente. No establecía un mecanismo claro de compra obligatoria ni valoraba a la empresa ante un bloqueo. Si Sergio se negaba a negociar, podíamos pasar meses litigando. ¿Los contratos están a mi nombre?, pregunté. La empresa es parte principal en casi todos. Pero aquí, señaló el contrato de los centros médicos, tu designación es condición material. Si dejas de supervisar, la empresa debe notificar y proponer un reemplazo aprobado. No pueden fingir que sigues. La cadena de farmacias tenía una cláusula similar. 2 licencias dependían de mi certificación y el crédito de un proveedor incluía mi garantía limitada. Mi despido no eliminaba ese riesgo. Debemos notificar con precisión, dijo Claudia. No a los clientes para quitárselos. A las partes que necesitan saber que ya no ejerces control y no autorizas nuevas obligaciones. Informé a la aseguradora, al proveedor y a las autoridades que ya no desempeñaba el rol. No acusé fraude ni pedí cancelar contratos. Solicité retirar mi designación y dejar constancia sobre futuras firmas. También enviamos a Punto Norte una notificación de preservación de documentos y una solicitud formal de información financiera como socio. Paredes respondió que la empresa rechazaba las insinuaciones y que entregarían información en el plazo aplicable. Sergio me escribió por WhatsApp. ¿De verdad vas a asustar a los clientes porque estás dolido? No respondí. Claudia me aconsejó mantener todo por correo. 2 días después recibí la primera pregunta de Elena, la administradora de los centros médicos. Martín, la empresa nos informó que estás de vacaciones prolongadas. Tu carta dice que ya no supervisas. ¿Cuál versión es correcta? Sentí una mezcla de rabia y alivio. Contesté solo lo verificable, mi relación laboral había terminado, ya no podía certificar servicios y cualquier reemplazo debía gestionarse con Punto Norte. Elena pidió documentación del reemplazo. Sergio presentó a Iván, un gran técnico que todavía no tenía la certificación específica. Podía obtenerla en meses, no en una semana. En vez de reconocerlo y negociar una transición, Sergio envió un formulario con una firma digital parecida a la mía en el espacio de supervisor saliente. Elena me lo reenvió. ¿Tú firmaste esta autorización? No era una falsificación sofisticada. Habían insertado una imagen de mi firma tomada de un informe anterior. Respondí que no la había firmado ni autorizado. Mi abogada notificó de inmediato a Punto Norte y al abogado Paredes. No presentamos una denuncia penal automática, primero preservamos el archivo, sus metadatos y la cadena de correos. Paredes contestó 4 horas después. El documento fue enviado por error y queda retirado. La empresa investiga internamente. Sergio me llamó 7 veces ese día. El proveedor suspendió el crédito hasta sustituir mi garantía. Eso obligó a pagar al contado unos $28,000 en materiales. Punto Norte no tenía suficiente liquidez. Los problemas no eran una trampa mía. Eran obligaciones que Sergio había tratado como decoración. Una semana después de mi despido, Claudia recibió parte de los estados financieros. Descubrimos que Sergio había aprobado aumentos salariales para Valeria y Matías sin mi consentimiento. Valeria cobraba $4,100 mensuales, más que cualquier técnico. También existía un préstamo de $35,000 obtenido 3 meses antes para capital de expansión. Yo había visto movimientos del dinero, pero no el contrato completo. Mi firma aparecía en una resolución de socios autorizando el préstamo. Esta sí parece tu firma, dijo Claudia. Lo era. Recordé el día. Sergio llegó a una obra con varios documentos y dijo que el banco necesitaba actualizar información para ampliar una línea existente. Yo estaba con el uniforme manchado, una cuadrilla esperando y un inspector a punto de llegar. Firmé donde señaló sin leer las páginas completas. No había falsificación, había imprudencia mía. La vergüenza fue casi peor que el engaño. Entonces no puedo reclamar.
Pregunté. Puedes reclamar falta de información o incumplimiento interno si corresponde, pero tu firma es un problema real. No vamos a inventar una defensa. Necesitamos asumir lo que firmaste y separar eso de lo que no autorizaste. Fue una lección dolorosa. Sergio me había manipulado, sí, pero yo le facilité la tarea porque confundí confianza con renunciar a leer. La segunda semana tuvimos una mediación, Sergio, Valeria y Paredes frente a Claudia y a mí. Sergio empezó diciendo que quería una solución, sin destruir el valor construido. Me despediste alegando bajo rendimiento y dijiste a un cliente que estaba de vacaciones, respondí. La comunicación fue imperfecta. Usaron mi firma. Valeria intervino. Fue un error de diseño. El equipo reutilizó una plantilla. Claudia dejó el documento sobre la mesa. Una firma en una autorización contractual no es un elemento de diseño. Paredes pidió un receso. Cuando volvieron, propusieron comprar mi participación por $70,000, pagaderos en 3 años. Según ellos, la empresa estaba valuada en $140,000 debido a sus deudas. Nuestro contador había estimado unos $310,000, sin tasación formal. Pedí estados, nóminas, contratos relacionados, tarjetas y detalles del préstamo. Sergio se negó. ¿Quieres acceso para competir?, dijo. Quiero saber cuánto vale lo que intentas comprarme. La reunión terminó sin acuerdo. Al salir, Valeria me alcanzó en el pasillo. Si sigues presionando, todos pueden quedarse sin trabajo. No contraté a media familia ni firmé mi nombre en un documento que no autoricé. Siempre te molestó que Sergio tuviera visión. No, me molestó que confundiera la empresa con una extensión de su casa. 3 días después comenzaron las llamadas. Primero 5. Luego 9, luego una ráfaga que llegó a 34. También hubo mensajes. Necesitamos que firmes una transición temporal. Elena congeló pagos hasta aclarar el cumplimiento. No puedes abandonar contratos activos. La última frase me impresionó. Me habían expulsado y ahora me acusaban de abandonar. No contesté por teléfono. Respondimos mediante Claudia que yo estaba dispuesto a colaborar en una transición remunerada, limitada y documentada, sin volver a ser empleado ni asumir obligaciones nuevas. Punto Norte tendría que reconocer por escrito que mi terminación no se debió a fallas técnicas, retirar la acusación de bajo rendimiento de cualquier comunicación externa y dejar de usar mi nombre. Sergio rechazó la primera propuesta. 2 días más tarde, la cadena de farmacias emitió una notificación de incumplimiento con 15 días para designar un supervisor aprobado. Entonces aceptó conversar. Durante 4 semanas trabajé como consultor para cerrar informes y explicar qué documentos estaban completos. Cobré por adelantado mediante la mediadora y no capté a nadie. Cuando Elena preguntó si abriría otra empresa, dije la verdad. Todavía no sé qué voy a hacer. El acuerdo de salida tardó 2 meses. Una firma de contabilidad independiente revisó las cuentas como parte de la negociación. No fue una auditoría gubernamental espectacular, fue una revisión forense limitada, pagada entre ambos, para determinar deuda, gastos relacionados y valor. Encontró $52,000 en operaciones vinculadas no reveladas correctamente. Había servicios reales, pero faltaban cotizaciones o aprobación. También detectó 11,800 en gastos personales, un hotel, muebles para Valeria y cenas sin clientes identificados. Sergio aseguró que devolvería esos montos. Valeria dijo que algunos eran parte de su compensación. Matías culpó a Valeria por las instrucciones. Por primera vez, el bloque que parecía tan unido comenzó a discutir frente a terceros. La revisión valoró la empresa muy por debajo de lo que yo había imaginado cuando todo iba bien, pero por encima de la oferta de Sergio. Acordamos que él compraría mi participación por $118,000, $40,000 al firmar y el resto en pagos mensuales durante 30 meses, con garantías sobre sus participaciones y ciertas cuentas por cobrar. Además, Punto Norte asumiría la parte interna del préstamo que yo había firmado, aunque frente al banco seguía existiendo responsabilidad hasta que se refinanciara. No era una victoria limpia. Acepté menos de lo que creía haber construido porque un litigio podía consumir años y dinero. Tampoco recuperé de inmediato mi inversión emocional ni los ingresos perdidos.
Pagamos honorarios legales, impuestos y deudas domésticas. Laura y yo cancelamos unas vacaciones y usamos parte del primer pago para crear un fondo de emergencia. Firmamos no difamación, confidencialidad y separación de marcas. Conservé certificaciones, herramientas y materiales técnicos previos. Punto Norte retuvo su nombre, clientes y manuales. No me llevé contactos. Iván renunció un mes después. Me llamó para avisarme, no para pedirme empleo. No quiero seguir firmando trabajos que Matías programa sin revisar, dijo. Voy a tomarme unas semanas. Rocío renunció poco después porque le cambiaron horarios y le negaron horas extra. Ambos tenían libertad para irse. Mi acuerdo no me prohibía contratarlos, pero Claudia recomendó documentar que no los había inducido. Guardé sus cartas de renuncia y esperé. Trabajé por cuenta propia haciendo evaluaciones. Ganaba menos de la mitad, usaba mi automóvil y presupuestaba desde la habitación de visitas. Pasar de cofundadora, consultor independiente, golpeó mi identidad. Empecé terapia individual porque dormía mal y revisaba correos antiguos a las 3 de la mañana buscando el instante exacto en que Sergio dejó de ser mi amigo. Mi terapeuta me hizo una pregunta sencilla. Si encontraras ese instante, ¿qué cambiaría hoy? No supe responder. 2 meses después, Iván, Rocío y yo creamos una empresa pequeña llamada Base Clara Mantenimiento. Yo aporté $22,000 del acuerdo, ellos aportaron herramientas y una cantidad menor. Esta vez pagamos por un pacto de socios detallado. Definimos funciones, sueldos, decisiones reservadas, conflictos de interés, acceso bancario, propiedad de materiales y mecanismos de salida. Es el documento menos romántico del mundo, dijo Iván al firmar. Por eso puede salvar una amistad, respondí. No contactamos a clientes de Punto Norte. Publicamos una página, hablamos con contactos no restringidos y aceptamos proyectos modestos. El primer mes facturamos $14,700. Después de gastos, casi nada quedó, pero todos veíamos la cuenta. Punto Norte no colapsó de un día para otro. Esa parte también importa. Sergio conservó clientes, vehículos y empleados. Consiguió a un ingeniero externo para sustituir mi designación. Sin embargo, el reemplazo cobraba más y se negó a certificar trabajos anteriores sin inspeccionarlos. Eso produjo retrasos. La cadena de farmacias aplicó penalidades por 3 servicios incumplidos. Los centros médicos redujeron el contrato de 3 sedes a una cuando llegó la renovación. Otro cliente se marchó después de descubrir que una cuadrilla no tenía la autorización prometida. No vinieron automáticamente conmigo, contrataron a competidores distintos. La reputación de Sergio se deterioró sin que yo publicara nada. Los administradores hablan, si una empresa cambia versiones, retira documentos e incumple fechas, preguntan. También surgió un problema con el préstamo. Al bajar los ingresos, Punto Norte incumplió una condición financiera. El banco pidió estados actualizados. La revisión interna reveló los gastos personales y las operaciones relacionadas. No hubo agentes entrando con esposas ni titulares dramáticos, hubo algo más empresarial, cartas, reuniones, honorarios, restricciones y la obligación de reportar cada mes. Valeria culpó a Matías por las compras. Matías mostró mensajes donde ella aprobaba presupuestos. La hermana de Valeria dejó la empresa cuando retrasaron su pago. El cuñado de Sergio reclamó indemnización al ser despedido. La familia que había entrado como un bloque terminó discutiendo sobre quién había cobrado más y quién debía responder. Yo lo supe por documentos del acuerdo cuando afectaban mis pagos y por comentarios inevitables del sector. No celebré. Cada caída de Punto Norte aumentaba el riesgo de que Sergio dejara de pagarme. Y eso ocurrió en el 6º mes. Actualización 1, 6 meses después. Sergio pagó puntualmente 5 cuotas. La sexta llegó con 10 días de retraso y la séptima no llegó. Claudia envió la notificación prevista. La garantía nos permitía reclamar ciertas cuentas por cobrar, pero no tomar dinero por nuestra cuenta. Sergio pidió otra mediación. Llegó solo, sin Valeria. Parecía haber envejecido varios años. La empresa necesita aire, dijo. Si ejecutas la garantía, la matas. Yo necesito que cumplas el acuerdo. Tú ya tienes otra empresa.
te está yendo bien. Eso no convierte mi participación en un regalo. Intentó regresar a la amistad. Fuimos como hermanos, Martín. Los dos cometimos errores. Yo firmé sin leer y evité conversaciones difíciles. Tú organizaste mi expulsión, mentiste a los clientes y permitiste que usaran mi firma. No son errores equivalentes. Negociamos una extensión de 4 meses, con intereses moderados y pagos automáticos desde 2 contratos específicos. Acepté porque era más probable cobrar así que iniciar un pleito inmediato. No lo hice para salvarlo ni hundirlo. Lo hice porque una solución imperfecta seguía siendo mejor para mi familia. En esa reunión me confesó que Valeria había terminado con él. Según Sergio, ella lo culpaba por no proteger la visión. No convertía a Valeria en la única villana. Ella participó, se benefició y mintió, pero Sergio tenía el 50%, la firma y años de amistad conmigo. Él abrió la puerta y luego fingió que las decisiones simplemente habían ocurrido. Base Clara tenía 7 clientes recurrentes y facturaba unos 38,000 mensuales, con márgenes ajustados. Contratamos 2 técnicos y un taller pequeño. Yo seguía atendiendo llamadas y preparando presupuestos. La diferencia era que, en nuestras reuniones, los números estaban proyectados para todos. Actualización 2, 11 meses después. Punto Norte perdió el contrato restante con los centros médicos tras 2 incumplimientos y una disputa por facturas. Elena declaró en el proceso civil que había recibido explicaciones contradictorias sobre mi salida y una autorización con una firma que yo negué. La empresa sostuvo que fue un error administrativo. El asunto terminó en un acuerdo económico confidencial, no en una condena espectacular. También un proveedor demandó a Punto Norte por facturas atrasadas. La empresa vendió uno de sus vehículos y redujo personal. Sergio tuvo que asumir funciones comerciales y operativas que antes repartía entre otros. Por conocido supe que ahora llegaba a las 6 de la mañana y salía de noche. Durante años había tratado mi trabajo como una parte reemplazable del decorado. Finalmente descubrió su peso, aunque demasiado tarde. Mis pagos se reanudaron con el nuevo calendario. Aún faltaba más de la mitad. Podía incumplir otra vez. Aprendí a no contar ese dinero hasta verlo depositado. En Base Clara también fallamos, cotizamos mal un trabajo y perdimos $4,300. Rocío quiso contratar a su primo. Aplicamos el proceso normal. Ella no decidió el sueldo y finalmente elegimos a otra persona con más experiencia. La conversación fue incómoda. También fue sana. Siento que desconfías de mí por lo que te hizo Sergio, me dijo. No quiero desconfiar de ti. Quiero que ninguno dependa de la confianza para demostrar que actuó bien. Ella lo pensó y aceptó. Las reglas no eliminaron el conflicto, evitaron que el conflicto se escondiera hasta pudrirlo todo. Un ex cliente de Punto Norte nos buscó por recomendación de un administrador. Antes de aceptar, enviamos el caso a Claudia para confirmar que no violábamos ningún acuerdo. El cliente ya había terminado su relación con Punto Norte por causas propias. Firmó con nosotros por un monto menor al que pagaba antes. No fue un trofeo robado. Fue un contrato nuevo, con obligaciones nuevas, que tuvimos que ganar. Actualización 3, 18 meses después. El conflicto principal está cerrado. Sergio vendió la mayoría de Punto Norte a un competidor regional. El precio no fue suficiente para conservar el estilo de vida que había intentado construir, pero permitió pagar al banco, resolver parte de las demandas y completar anticipadamente una porción de lo que me debía. Aún recibo cuotas por el saldo final. La marca Punto Norte continúa bajo otra administración. Eso me produjo una tristeza inesperada. Ver el nombre en una camioneta ajena fue como encontrar la casa de mi infancia pintada de otro color. No quería recuperarla, pero recordé la servilleta, el local con gotera y los días en que Sergio y yo realmente fuimos un buen equipo. No volvimos a ser amigos. Hace poco me envió un correo corto. Sé que pedir perdón no corrige lo que hice. Me convencí de que tú frenabas la empresa porque era más fácil que admitir que quería controlarla. Espero que estés bien. Tardé una semana en responder. Recibí tu mensaje. Espero que cumplas lo pendiente y reconstruyas tu vida con más honestidad. No añadí, te perdono, ni, hablemos,
ni una lista de todo lo que todavía dolía. Quizá algún día pueda recordar nuestra amistad sin sentir rabia. Eso no significa devolverle acceso a mi vida o a mis decisiones. Base clara sigue siendo modesta, 9 empleados, 2 vehículos usados y sueldos puntuales. Yo gano aproximadamente lo mismo que antes, algunos meses menos. Emma sabe que cambié de empresa por un problema con mi socio, sin detalles que no le corresponden. Ya no despierto para revisar correos antiguos. Conservo en un cajón la primera servilleta con el nombre de Punto Norte. Durante meses pensé en romperla. Después comprendí que no necesitaba destruirla para aceptar la verdad. Aquella empresa también fue trabajo mío. Haber terminado traicionado no vuelve falsos todos los años anteriores. La gente suele imaginar el karma empresarial como una caída instantánea, oficinas vacías, policías, cuentas congeladas y el traidor suplicando en la calle. En mi caso fueron penalidades, auditorías, clientes que dejaron de renovar, familiares enfrentados, abogados cobrando por cada carta y un hombre obligado a hacer el trabajo que había menospreciado. Fue lento, caro y proporcional. Mi triunfo tampoco fue convertirme en su competidor más grande. No lo destruí, no robé sus datos, no llamé en secreto a sus clientes y no provoqué los incumplimientos. Presenté documentos, protegí mi nombre, negocié una salida y acepté que parte del dinero quizá tardaría años en volver. Lo más difícil fue reconocer mi responsabilidad sin apropiarme de la suya. Yo confié demasiado. Firmé un préstamo sin leer. Permití contrataciones informales. Callé cuando cambiaron accesos y cuando presentaron mis ideas como ajenas. Debo vivir con esas decisiones y no repetirlas. Pero confiar no autorizó a Sergio a expulsarme. Ser descuidado no convirtió en legítimo el uso de mi firma. Evitar una pelea no significó renunciar a la mitad de lo construido. Hoy, cuando contratamos a alguien o aprobamos un gasto importante, todo queda registrado. Iván se burla de mis agendas y Rocío dice que nuestras actas tienen más detalles que una novela. Puede que sea cierto. Después de lo vivido, entendí que la transparencia no mata la confianza. Le da un lugar donde sostenerse cuando la memoria, el dinero o el ego empiezan a contar versiones distintas. Durante mucho tiempo pensé que vencer significaría ver a Sergio perder exactamente lo que intentó quitarme. Ahora sé que no. El verdadero triunfo fue dejar de construir el futuro de alguien que nunca respetó mi trabajo, y empezar, con menos dinero, menos espectáculo y mejores acuerdos, a construir uno en el que yo también tuviera un lugar.